¿Aló? ¿Cómo está? Economista. Bueno, vamos a continuar. ¿Me escucha? Nosotros estábamos viendo hasta la clase pasada lo que era economía abierta. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Entonces, déjame abrir el archivito. Aquí tengo el archivo equivocado. Estábamos viendo lo que era economía abierta hasta la sesión anterior. Terminamos de
de realizar un ejercicio de economía abierta. Ahora ya vamos a empezar a ver la unidad 3. Entonces, ya lo que es materia principalmente de macroeconomía. Ya habíamos estudiado lo que son las cuentas nacionales. Entonces, eso que vimos nos va a servir para la parte de la parte práctica de las evaluaciones que se van a venir posteriormente. Las definiciones teóricas es lo que vamos a estudiar ya a partir de ahora. De ahí quizás vemos uno que otro ejercicio, pero ya son más sencillos en realidad. Profe, una pregunta. Usted dijo que iba a subir los videos del ejercicio. ¿Cuándo lo subirá? Ya estoy trabajando en eso. Como vemos, ya estamos prácticamente terminado el feriado. O sea, hasta el día de ayer, entonces, hasta el día lunes, pero ya empezamos las actividades, ya todo eso está en proceso. Bien, esténse pendientes al Edmodo. Ahí van a empezar, de un momento a otro, van a empezar a ver ya cargadas todas las asignaciones, inclusive ahí van a encontrar las tareas que están pendientes, como lo que es de talleres, el trabajo de investigación, ya van a encontrar el material para que puedan realizar sus actividades. Y van a tener un espacio suficiente para poder realizar las distintas actividades que tenemos programadas. Entonces, estoy trabajando en eso y ya al rato menos pensado tienen publicado eso. Y no se preocupen que las asignaciones para las tareas que tengan no van a estar abultadas. Sí les dado un espacio suficiente para que puedan presentar sin dificultad. Sí, de eso está en proceso. A ver, entonces, acá. Ya. Déjame compartir esto. Fuentes. Ya bueno. Entonces lo que hoy día toca ver, la unidad 3. En la unidad 3 lo que nosotros vamos a aprender es acerca de la teoría keynesiana y la determinación de la demanda, el multiplicador keynesiano y el aporte de la inversión privada a la actividad económica. Estos son los contenidos que abarcan la unidad 3. El objetivo es principalmente aprender a conocer la importancia de los componentes de la demanda agregada y su impacto en la producción, obviamente basados en lo que dice la teoría keynesiana. Vamos a aprender un poco de qué trata esta teoría keynesiana. Inicialmente, tenemos que John Maynard Keynes, es este señor de lentes que ustedes pueden ver aquí, este señor de lentes, fue un economista británico, nacido en Cambridge, en Gran Bretaña, profesor de economía en la misma ciudad, fue asesor del gobierno de Roosevelt en Estados Unidos. Eso fue en la década de los 40 aproximadamente. Publicó una obra general que se llama Teoría General del Trabajo, el Interés y el Dinero. En esta teoría, él planteaba qué es lo que debe hacer una nación cuando tiene problemas recesivos. ¿Qué significa problemas recesivos? Es de que no hay trabajo, no hay producción, nadie compra, nadie vende y la economía está estancada, todos están hacia abajo. Entonces, él plantea algunas estrategias para que los gobiernos puedan salir de estos procesos, de estos sistemas recesivos. Entonces, dentro de la teoría keynesiana, se le da el nombre de la teoría keynesiana por el nombre de John Maynard Keynes, que él fue el que planteó esta propuesta. Sale así.
La teoría keynesiana considera que la política económica es una herramienta clave para sacar a la crisis, de la crisis a un país. ¿Qué es política económica? Primero entendamos las definiciones de la palabra política. De los que estén presentes, ¿qué me pueden decir que entienden por el término política? Quiero partir de allí. A ver, Paula. Paula Estupiñán. A ver, repítame la pregunta. ¿Qué entiendes tú por el término política? Término político. Política. ¿Qué es para ti la política? Corrupción. Ya, esa es la definición que tienes de política. Sí. Está bien. Vamos a ver con Melanie. Melanie, ¿qué entiendes tú por política? Diversas maneras de hacer normas o leyes y corrupción. Es legislar con corrupción, básicamente. Ajá. Bueno, son opiniones que tienen, ¿no? A ver, Lema, Alison, ¿qué nos puedes decir tú? Por política, La palabra política, ¿qué entiendes por la palabra política? no sé, leyes, reglas, mandatos. Ya, leyes, más por la parte legislativa te enfocas tú, ¿no? Y Sí. Belén, ya, gracias Alison. Belén, Dígame, licenciado. a ver, ¿qué entiendes tú por política? Política, pues lo que dijo mi compañera, también yo entiendo que es leyes, todo eso. Ya, listo. Entonces, bueno, ahí hemos visto en lo que cada uno piensa en lo que con respecto al término político, ¿no? Pero política no significa nada de lo que han mencionado. El término política no es nada más que una ciencia que nos enseña cómo relacionarnos con los demás. Eso es la política. No sé si ustedes han, que dice, esta persona es bien política, porque tiene una se relaciona con el uno, con el otro. Eso es bien, dice, esta persona es bien política, saben decir, utiliza la política para llegar al lugar. ¿Qué significa eso? De que debe de ser más allegado a la forma de tratar con las personas. Eso significa ser político. Entonces, la política es el arte de tratar con las personas. Eso significa política. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí las personas que se postulan para una candidatura utilizan la política como una herramienta para llegar al poder. Entonces ahí es que se lo relaciona, no, político es corrupto, pero el término político en realidad es una ciencia, que es el arte de, más que una ciencia, en realidad es un arte de cómo tratar con las personas para conseguir un fin. Eso se llama política. Y cuando hablamos de económica, estamos diciendo de la forma o los mecanismos que vamos a utilizar en materia económica. ¿Sí? Hago esta pequeña acotación para que ustedes entiendan en qué consisten estas teorías, ya que lo que vamos a aprender en esta unidad es un pensamiento, una propuesta a un sistema económico que en este caso John Maynard Keynes propone para que ciertos problemas que suelen presentarse en las economías se den solución. No necesariamente es la solución ideal para muchos casos, pero sí es una herramienta que permite de mucha ayuda para tomar decisiones a niveles macroeconómicos. Y esto no sirve solamente para aquellos que van a gobernar o van a legislar o van a tener un cargo de alta jerarquía, sino también sirve para los distintos puestos que uno puede ostentar o para la vida diaria, la vida común que uno maneja. Por ejemplo, en las decisiones de lo que yo gano, qué voy a hacer con mi dinero, en qué lo voy a invertir, en qué lo voy a producir, cómo lo voy a destinar el gasto. Entonces, unos dicen, mira,
en el gobierno tal anuncia tal medida, eso me afecta, me beneficia, en qué grado. Entonces, todo eso nosotros vamos a ir relacionando. Entonces, por ejemplo, van a decir que un determinado candidato propone que yo voy a dar más, voy a bajar el IVA del 12 al 10% y voy a subir sueldo, y voy a subir los sueldos de tal sector. Entonces ustedes ven, bueno, con el razonamiento político, económico, van a decir, bueno, por un lado vas a bajar impuestos y por otro lado vas a subir gastos, y si actualmente hay déficit presupuestario, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes tendrían un análisis de la política económica que está haciendo determinado candidato, y ustedes ya podrían tener un poquito de más de fundamento de causa para saber si el candidato que está proponiendo un plan de gobierno está hablando algo certero o simplemente se está inventando una herramienta para solamente jalar un voto. Entonces, por eso es muy bueno conocer este tipo de herramientas, que no queda solamente en lo teórico. Entonces, Keynes considera que la política económica es una herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Considera que los gobiernos deben tratar de estimular la demanda. Es decir, ¿qué entienden por la palabra estimular? ¿Qué entienden por la palabra estimular? A ver, Alison. O sea, Estimular. a ver, bueno, A ver, habla. La palabra estimular. o sea, hacer que una persona que desee, que desee algo debe de realizarlo, Ya, realizar algo, o sea, hacer algo mejor o más rápido. ya hacer algo mejor o más rápido, ¿no? Ya, Sí. estimular, ya. Listo. Vamos a escucharle a Melanie. A ver, ¿qué dices, Melanie? ¿Qué entiendes tú por la palabra estimular? Que algo como que se prepare, como que se active. Preparar algo, activar algo, ¿ya? Paula, ¿qué entiendes tú por la palabra estimular? Como provocar, incentivar a que hagan algo. Exactamente, incentivar. Eso significa el término estimular, dar un incentivo. Eso significa estimular, darle un incentivo para que se haga algo, para llegar a algo. Entonces, John Maynard Keynes, por medio de la política económica, ya vamos a ver qué términos abarca la política económica o qué cosas abarca nomás la política económica. Entonces, a través de esto, John Maynard Keynes dice, los gobiernos deben de tratar de estimular la demanda. Es decir, ¿qué es la demanda? A ver, vamos a ver si estamos claros en los conceptos, porque si no están claros estos conceptos, no sirve de nada que yo me ponga a estar habla y habla y habla y no llega a la definición, que es lo importante. A ver, vamos con Elke. Elke Falconi. ¿Cómo es? ¿Falconi o es Falconi? Falconi. Allá. Entonces, Elke es tu nombre, ¿no? Sí, el que Ya. Entonces, para ti, ¿qué es la demanda? ¿Qué es la demanda? es como una petición a algo. Ya, exacto, ese es el término de demanda. Y en términos macroeconómicos, ¿qué es la demanda? Es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos. Es lo que tú puedes adquirir de manera global, correcto. Entonces, ya tenemos ahí identificado, o sea, está clara la definición, ¿no? Entonces, definido esto, John Maynard Keynes, repito, como él mencionaba que a través de la política económica, ya sabemos que la política es el arte de comunicarnos, eso es la política, cómo nos vamos a comunicar por medio de instrumentos económicos, entonces, y utiliza a todo este compendio de la política económica como una herramienta, y es una herramienta clave, es como decir, la llave para que los países que tienen algún tipo de crisis puedan solventar sus crisis y poder superarlas.
Entonces, menciona que para ello los gobiernos deben tratar de estimular la demanda. ¿Y cómo tú estimulas, cómo tú incentivas a que la demanda se active? Porque la demanda de alguna manera está como paralizada y le hace falta un estímulo, está como dormida la demanda, nadie se atreve a comprar. Entonces, ¿cómo estimula? Entonces dice John Maynard Keynes a través del gasto público. Entonces, él menciona, si tú ves que en el mercado no hay trabajo, tú como gobierno genera fuentes de trabajo. Y llegó inclusive a mencionar en el extremo, si no hay trabajo en nada, aunque sean, pongan las personas a hacer huecos en las calles y luego a esas mismas personas a tapar los huecos que hicieron, pero genera trabajo. ¿Con qué finalidad? De que con ese trabajo que están generando, reciben ingresos, con el ingreso que reciben, generan consumo. Y con el consumo se activan todas las empresas y se activa el sistema económico de una nación. Entonces, eso es lo que plantea John Maynard Keynes en su teoría keynesiana, lo que se conoce en la actualidad. Ante esto, la manera de estimular la demanda corresponde a utilizar la política económica, como vimos acá, y la política económica se analiza por medio de política fiscal, que está relacionado al déficit público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? La mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal, es decir, el déficit público. Que el gobierno intervenga directamente generando algún tipo de producción que genere plazas de trabajo, generar lo que se conoce normalmente como el gasto público, que ustedes deben haber escuchado algunas veces en los medios de comunicación, que menciona que el gasto público está acá, está muy subido, está muy bajo. El gasto público es nada más que un gasto. Pero como cuando uno gasta, debe tener un financiamiento, ¿no? Ese es el problema, que cuando el gobierno gasta, le va a generar un déficit. O sea, si no tiene los recursos suficientes, tiene que de algún lado sacar el dinero, entonces recurre al endeudamiento, y eso, si no se trabaja con cierta precaución, también podría generar en otro problema. Pero ya vamos a ver que esta teoría analiza principalmente lo que ocurre en el corto plazo. Es un instrumento para salir de es por eso mencionaba que es la llave para salir de un proceso recesivo que atraviesa una economía. Seguimos con las ideas principales de lo que menciona John Maynard Keynes. Los problemas agregados del conjunto de un país. Ya sabemos que entre otras variables tenemos al empleo, ¿sí? Recuerden cuando nosotros veíamos cuáles son los principales componentes que intervienen en la parte macroeconómica, el empleo, eso corresponden a la oferta de trabajo disponible. Tenemos el paro no es que te está diciendo pares, no, sino el paro se refiere al nivel de desempleo, la tasa de personas que quieren trabajar pero no pueden conseguir un trabajo. Eso se conoce como el nivel de paro, la tasa de paro o el nivel de desempleo. El consumo, obviamente ya hemos hablado bastante acerca del consumo. El consumo es lo que las personas demandan para poder cubrir sus necesidades, ya sean necesidades básicas o necesidades suntuarias. Recuerden que el término suntuario significa algo de lujo, algo exclusivo. Tenemos a la producción, indudable, si no tenemos producción, no puede haber consumo, no se genera riqueza, no se genera ingreso. Ahorro e inversión, ustedes saben que el ahorro entonces tenemos que el ahorro, la inversión, el ahorro o la inversión corresponden a lo que financia el sistema productivo. Ante esto, las relaciones entre cada uno de estos elementos, empleo, paro, producción, ahorro e inversión, se rigen cada uno bajo sus propias leyes, ¿no? Eso ya un poco vamos a ir estudiando, y no necesariamente derivadas del estudio de cómo piensan y deciden cada individuo, ¿no? Entonces,
se interesa principalmente en el corto plazo. Ya. Esto de que se interesa principalmente en el corto plazo es lo que les mencionaba, de que está relacionado a lo que es el gasto público. Ante esto, hay una reflexión que hace, o un pensamiento, o una conclusión, mejor dicho, que hace Keynes, que indica cuando hay paro, la existencia de trabajadores cesantes refleja una escasez no necesariamente de recursos, sino de demanda de los productos que se producen con esos recursos. ¿Qué significa esto? Cuando hay paro. ¿Qué significa cuando hay paro? Cuando hay desempleo. ¿El desempleo por qué se da? No es porque existen demasiadas personas sin trabajo. No es, en realidad no es eso porque no hay paro, sino es porque no hay suficientes recursos para generar fuentes de trabajo. Entonces, por eso se da mayor demanda de plazas de trabajo. Y esto se da principalmente a este pensamiento que dice, los salarios no bajan, los precios sí. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes tienen un nivel de ingreso, ya sea a nivel de persona o a nivel de empresa, con este nivel de ingresos, ustedes dicen, bueno, yo con este nivel de ingresos voy a dedicar a producir determinada cantidad de bienes, o como persona voy a dedicar a consumir determinada cantidad de insumos que necesito para el hogar. Si lo ven, si ustedes tienen personas a las cuales de alguna manera remuneran, ¿qué sucede si sus niveles de ventas se incrementan? Ustedes dicen en buena hora, tengo más ganancias. Pero ¿qué sucede si ustedes ya están comprometidos salarios que tienen que pagar periódicamente? Y junto a eso se viene una caída en los precios. No una caída en los precios, sino una caída en las ventas. Al momento que se caen las ventas, las utilidades bajan y llega un momento en que simplemente se complica poder sostener los gastos fijos que se mantienen relacionados a la parte administrativa. Entonces, ahí es lo que constituye a que no hay suficiente recurso, entonces se viene lo que es la caída de las plazas de trabajo. Por eso es que mencionan, los salarios no bajan, los precios sí. Esta es una reflexión que la hace con respecto a su teoría. ¿Cuál es la solución que plantea? John Maynard Keynes dice, bueno, tú como Estado puedes intervenir. Acuérdense que nosotros en economía cerrada primero veíamos que la relación que tiene entre las personas y las empresas. Después viene el Estado y participa. Y cuando viene el Estado participa se conoce como economía mixta, y finalmente veíamos cómo era su relación con el resto del mundo. Entonces, ante esto ya sabemos que el gobierno puede hacer un rol tanto de personas como de empresas. Prácticamente es como un ente regulador, como una especie de árbitro entre los dos sectores. El gobierno puede utilizar lo que es la política económica. Ya hablamos de qué era la política económica, ¿no? Entonces, ante esto, los gobiernos deberían ser los encargados de estimular la demanda ¿a través de qué? A través del gasto público. Pero estos instrumentos de política económica no solamente basta con que el gobierno dice, yo voy a dar más fuentes de trabajo, voy a aumentar mi gasto público. Entonces, también puede hacer uso de los instrumentos de política económica que posee. Y estos instrumentos de política económica tenemos lo que es la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Entonces, la política económica abarca cada uno de estos tres componentes. La política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. ¿A qué se refiere con la política fiscal? La política fiscal está relacionado a lo que es el nivel de gasto público que se puede dar. El empleo del déficit público. Cuando vemos el déficit público, significa que el gobierno, para poder gastar, debe de conseguir recursos. Porque si vas a invertir dinero, vas a ayudar a estimular el consumo, tienes que inyectar dinero a la economía. Si vas a inyectar dinero a la economía, necesitas liquidez. Y si no tienes liquidez, tienes que recurrir al financiamiento. Entonces, el financiamiento lo puedes sacar de la nación o lo puedes sacar del resto del mundo.
o de algún lado tienes que sacar el financiamiento, entonces eso se va a ver reflejado en un déficit público, en un saldo en balanza de corriente deficitario. Entonces, para poder ejercer política fiscal. Entonces, vemos que esta medida tiene un costo. Hay otra medida que también puede hacer es de política monetaria. No está relacionado con la moneda. Cuidado, se tiende a confundir política monetaria con la moneda. Está relacionado con el valor del dinero, la política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Bueno, dice, yo quiero estimular que las personas el dinero lo inviertan, voy a bajar la tasa de interés. Voy a hacer que la tasa de interés sea tan baja que nadie quiera tener los dineros guardados en el banco. Entonces, para eso mejor bajo la tasa de interés, la bajo a niveles tan bajos, para que así también los bancos se motiven a dar créditos. Se motiven a dar créditos con mejores condiciones para que de esa manera haya más fluidez de recursos monetarios y así puedan las entidades, cada una de las empresas, puedan tener recursos para generar producción. Y con la producción se va a generar el empleo. Por otro lado, la política cambiaria está relacionado más al valor de la moneda. Recuerden que para el caso del Ecuador, nosotros somos un país que no tenemos moneda nacional. Si ustedes cogen un billete de dólar, de 10 dólares, de 5 dólares, de $1, van a ver que tiene el sello del escudo de Norteamérica, van a ver que aparecen palabras que están en inglés, entonces no tiene nada por ningún lado del rasgo de moneda ecuatoriana. Entonces prácticamente nosotros no tenemos política cambiaria. Entonces el gobierno no puede, bajo ningún concepto, utilizar este tipo de política. Entonces, estos son únicamente la política cambiaria para aquellas naciones que poseen moneda propia. ¿Cuáles son las críticas que se presentan a este modelo? Las críticas al modelo es subestimar la importancia de la escasez de recursos para explicar algunas crisis económicas. ¿Qué significa eso? De que con el objetivo de querer salir de la recesión, el gobierno decide gastar más, pero se sacrifica el ingreso futuro por medio del déficit público, porque el dinero que recibes ahora lo tienes que pagar después, de una u otra manera. Entonces se sacrifica ingreso futuro, consumo futuro para mejorar el consumo presente. Esa es una de las críticas que tiene el modelo. El otro es el efecto de sostener un déficit a largo plazo. Es similar a que ustedes tienen algún tipo de préstamo y tienen problemas de liquidez y acuden al banco a hacer otro préstamo. El banco quizás les vaya a dar un préstamo, pero en menor monto, y luego vuelvan a recurrir al banco. Va a llegar un momento en que el banco le va a decir, usted ya está sobreendeudado, ya no le podemos prestar más dinero, primero pague lo que debe. Y de ahí vemos, de ahí le podemos prestar más. Eso le va a decir el banco. Entonces, lo mismo ocurre con los gobiernos. Cuando a largo plazo sostener un déficit se vuelve un verdadero problema. Antes de entrar al multiplicador keynesiano, estamos ahorita reunidos, ustedes que están reunidos, como han estado, les voy a dar un incentivo por haber asistido a la reunión de este momento. Entonces les voy a considerar, para la lección les voy a considerar un punto. ¿Ya? Entonces les voy a tomar la asistencia y estén atentos. A ver, ustedes, este no es. A ver, cerro esto. Ya. Entonces, aquí estamos
acá. Y esta segunda persona. Ya. Entonces, los que estamos aquí a ver es... Está Álvarez, ¿no? Ajá. Ya, entonces esto lo voy a poner de color rojo. Yo sé que este es punto para la elección. ¿Ya? Está aquí también Gutiérrez. Presente. Ahí está. Este es un punto para la elección, ojo. Está Estupiñán. Presente. Ya está. Y está Falconi también, ¿no? Sí, también presente. Ya. Y Lema. Sí. Ya. No se me escapa nadie. Ya. Aquí les estoy... Este es un punto para la elección. Ya. Entonces, nos volvemos a conectar para ver la parte de multiplicador que iniciaron. Nos volvemos a conectar. ¿Sí?